En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Como hemos estudiado, uno de los propósitos del apóstol Pablo en visitar a Roma era tener entre ellos algún fruto. En el versículo 15 nos presenta la manera en que él pensaba lograr esto. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él, al llegar a Roma, pensaba anunciar el Evangelio. Esta es la manera en que él pensaba lograr fruto entre ellos, por medio de la enseñanza o la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Y también explica la manera en que él pensaba pagar la deuda que él tenía con todos los hombres. La deuda que él mencionó en el versículo 14. Soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pagaba la deuda por medio de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No la deuda para con Cristo, sino la deuda que sentía para con los hombres. Muchas veces Pablo había propuesto ir a Roma, como él nos explica en el versículo 13. De su parte, él habría llegado a Roma para predicar el Evangelio mucho antes. Pero él reconoce su incapacidad de llevar a cabo sus propios planes y al mismo tiempo revela su sujeción a los planes divinos. Él propuso ir a Roma, pero él reconoció que era Dios el que disponía si él podía o no hacer estas cosas. Él estaba sujeto al plan de Dios, no solamente a su propio plan personal humano. Él declara, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. A veces cuando siervos de Dios hacen planes para hacer la obra de Dios, a veces el Espíritu Santo estorba estos planes, porque no es voluntad de Dios lo que nosotros estamos planeando, lo que nosotros hemos propuesto no está de acuerdo con el plan divino, aunque lo que pensamos hacer es bueno, pero no es el momento propicio todavía para que se haga, o no somos las personas adecuadas para llevar a cabo esta obra, o hay algo más importante en el plan de Dios para nosotros en otro lugar en este momento. Así que en Hechos capítulo 16, por ejemplo, encontramos un ejemplo en el cual las Escrituras nos dicen claramente. Hechos 16 y el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido hablar la palabra en Asia en este momento. Después sí fueron a Asia y predicaron la palabra, pero por el momento fueron estorbados en sus planes por el Espíritu Santo. También sabemos que a veces el estorbo no viene de Dios, sino de Satanás. Es Satanás el que logra estorbar los planes que hacen los mensajeros de Dios. Por ejemplo, en el mensaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 17 y 18, la Biblia dice: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Nuevamente, Pablo está deseando ir a un lugar, a Tesalónica. Por lo cual, dice, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así que en este caso de la visita a Tesalónica, fue Satanás el que estorbó el viaje de Pablo en este momento. Por supuesto, Satanás estaba obrando también bajo el mando, bajo el permiso de Dios. Por tanto, Dios pudo usar aún la obra de Satanás para lograr su propio propósito divino eterno.
pero fue Satanás el instrumento directo para estorbar la visita de Pablo a Tesalónica en este texto. Así que cuando nosotros proponemos alguna buena obra y empezamos a querer desarrollar esta obra en nombre de Cristo Jesús, debemos reconocer la posibilidad de dos estorbos, uno de parte de Dios y el otro de parte del enemigo. Y debemos aprender a pedir sabiduría para discernir y entender la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y debemos ser sensibles a la providencia divina obrando en ambos casos. Y seguros debemos estar que Dios usará a los siervos suyos que sinceramente lo desean servir y que siguen su palabra. Dios los usará en su tiempo, de su manera, suceda lo que suceda. Pablo dice que él estaba pronto, dispuesto. No dice que es renuente, no dice que es indeciso, no dice que tal vez, no es tímido, sino pronto. Él sentía obligación, ciertamente deuda, de predicar el Evangelio en todos los lugares. Pero Pablo no lo hacía por obligación, sino porque tenía el sincero y el ferviente deseo de predicar el mensaje de Cristo Jesús. Tan fuerte fue este deseo de Pablo de anunciar el Evangelio y lograr la salvación de otras almas, que se dio muchos de los derechos personales y apostólicos que tenía con tal de lograr más almas. Esto lo encontramos mencionado en su carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 9, comenzando en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Se hizo siervo de todos. Pronto estaba, dispuesto, más que dispuesto, ansioso, deseoso de servir a Dios y al pueblo de Dios y aun al mundo de Dios con la predicación del Evangelio de Cristo. De modo que en los versículos 8 al 16 de Romanos capítulo 1 encontramos varios atributos del apóstol Pablo. Atributos que describen el espíritu, el carácter, la actitud que él traía. Fue un espíritu de gratitud, de agradecimiento a Dios por el pueblo de Dios y por el servicio que Dios le había dado a él. Fue un espíritu de petición a favor de los hijos de Dios y la obra de Dios. Fue un espíritu dispuesto, un espíritu sumiso a la voluntad de Dios. Fue un espíritu dadivoso, dispuesto a dar de sí mismo. Fue un espíritu humilde que reconoció su lugar y la soberanía de Dios. Fue un espíritu fructífero, deseoso de llevar fruto para la gloria de Dios. Fue un espíritu bajo deuda, la deuda para con los hombres y aún para con Dios. Un espíritu de ánimo pronto, dispuesto a servir, dispuesto a predicar, pronto a hacerlo. Un espíritu de denuedo. No se avergonzaba del Evangelio, como él menciona en el versículo 16. Un espíritu admirable, un espíritu que nosotros debemos imitar. Quizás debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿esto describe el espíritu mío? ¿Esto describe mi carácter? ¿Describe la actitud que yo manifiesto en mi vida como predicador del Evangelio, como maestro de la palabra de Dios, como siervo del Señor? Este es el espíritu mío, gratitud, petición, sumisión. Así soy yo. Así debemos preguntarnos y examinarnos a la luz de las Escrituras y permitir que Dios nos transforme a la imagen de Cristo Jesús. En Romanos 1, 16 al 17 la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primeramente, el apóstol Pablo nos explica el motivo por qué él estaba tan dispuesto a anunciar el Evangelio en todo lugar. Era porque no se avergonzaba de este Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio es una explicación de la declaración: pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A pesar de ser tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, como él nos declara en 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo no sintió ninguna vergüenza, no sintió ninguna pena por el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Creo que hay muchos cristianos hoy día que se avergüenzan del Evangelio verdadero. Se avergüenzan por diferentes motivos. Y le pregunto a usted, hermano, ¿en qué situación siente usted pena del Evangelio? ¿En qué situación es usted tímido para hablar, para enseñar, para comunicar el Evangelio de Cristo a otras personas? ¿Quiénes son las personas con las que usted tiene dificultades para predicarles, para comunicarles el mensaje de la cruz y de la resurrección de Jesucristo? Muchos cristianos se avergüenzan del Evangelio porque saben que no es el mensaje que la mayoría de la gente religiosa y no religiosa desea oír, y temen ser rechazados. Casi siempre, cuando nos avergonzamos del Evangelio, es por temor, porque tememos algo. Y en este caso, el temor es el ser rechazados. Como consecuencia, estos cristianos deciden que es mejor no decir nada a la mayoría de la gente. Saben que muchos se burlan del mensaje y del mensajero, y no desean que se burlen de ellos. Por tanto, no lo anuncian. Algunos saben que el mensaje del Evangelio revela la corrupción del alma del pecador y que declara con denuedo la urgente necesidad del Salvador, y sienten pena con la gente. Por tanto, no lo quieren mencionar a sus amigos, o sus compañeros, o sus familiares. Algunos creyentes sienten tanta vergüenza del mensaje del Evangelio que prefieren presentar otro mensaje que sea más atractivo a la gente, que sea más aceptable, que sea menos ofensivo para muchas personas. Pero Pablo no fue así, y no debemos nosotros ser así tampoco. Debemos reconocer lo que Pablo también reconoció, y lo que hizo que él no sintiera ninguna vergüenza del Evangelio, y el motivo por ello es porque es poder de Dios para salvación. Es el poder, el único poder de Dios para salvar al hombre pecador. Y cuando nosotros consideramos el hecho de que este poder que se contiene en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, este poder divino, es el único que puede lograr este propósito específico, la salvación del ser humano. Cuando consideramos las consecuencias de que una persona no conozca el Evangelio, cuando consideramos las consecuencias eternas de que una persona no crea y obedezca al Evangelio de Cristo Jesús, esto debe quitar nuestra pena. Esto debe eliminar nuestro temor. Esto debe eliminar de nuestra mente la vergüenza, el temor de ser rechazado, o el temor de que se burlan de nosotros o de nuestro mensaje,
el temor de que ellos sientan un poco de pena porque lo que les hemos predicado les acusa de pecado, les acusa de la necesidad de un Salvador. Debe eliminar por completo todo esto, porque es poder de Dios para salvación. Por este motivo, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Hemos estudiado ya en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4, y en nuestro estudio, en nuestro comentario sobre estos versículos, en este curso acerca del significado del mensaje del Evangelio. Y es un mensaje que trae salvación. Ninguno se condena por medio del Evangelio. El Evangelio salva, no condena. El hombre es condenado por sus pecados. El Evangelio es el medio que Dios emplea para salvar al hombre del pecado. Dios mismo es el origen de estas buenas nuevas. Es poder de Dios. Es el Evangelio de Dios. Tiene su origen en Dios. Como consecuencia, debemos respetar este Evangelio. No debemos torcer, no debemos modificar, no debemos restarle nada, no debemos agregarle nada, sino que debemos predicar el puro Evangelio de Cristo, con todo el respeto que merece un mensaje que tiene su origen en la mente de Dios mismo. Porque un evangelio torcido, un evangelio cambiado, ya no salva. Podemos confiar en este mensaje, porque es algo originado por Dios mismo. Y cuando este poder divino, el poder del Evangelio es desatado, el resultado es la salvación. Es poder de Dios para salvación. En contraste con la debilidad de la ley, debido a la dependencia de la ley en el ser humano, como esta misma epístola en el capítulo 8 y los versículos 2 y 3 nos enseñarán que la ley era débil, porque dependía de la carne, dependía del ser humano, dependía de lo que nosotros podemos hacer. Era débil por la carne, Romanos 8 y el versículo 3. El Evangelio es poderoso para salvación. En contraste con la condenación que trajo la ley, debido a su dependencia en las obras, tanto que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 9 identifica a la ley como un ministerio de condenación. El Evangelio es un ministerio de justificación, es un ministerio, es un mensaje que es poder divino para salvación. Por este medio, por medio del Evangelio, Dios nos salva de 4 peligros terribles que nosotros como seres humanos tenemos que afrontar. Nos salva primeramente del pecado, Mateo capítulo 1, versículo 21. Nos salva en segundo lugar de la potestad del diablo, Colosenses 1, 13. Somos librados de la potestad de las tinieblas. Nos salva en tercer lugar de la ira de Dios, Romanos capítulo 5 y el versículo 9. Nos enseñará esto. Y en cuarto lugar nos salva de la muerte eterna. Santiago capítulo 5 y el versículo 20. O sea, la condenación en el infierno que todo pecador merece, como declara Cristo mismo en Marcos capítulo 16 y el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, refiriéndose al Evangelio, el que no creyere será condenado. El propósito específico del Evangelio no es que el hombre logre la prosperidad material, a pesar de que muchos hoy día están predicando la prosperidad material como promesa de Dios para todo cristiano. No es cierto.
El propósito específico del Evangelio no es que el hombre logre la salud física, aunque Dios sí está interesado en la salud del ser humano, y aunque muchos están predicando que en Cristo podemos tener nosotros una salud perfecta en cuanto a la material, pero no es cierto tampoco. El propósito específico del Evangelio no es que el hombre logre la paz en el hogar, aunque ciertamente si ambas personas, tanto el esposo como la esposa y los hijos siguen a Cristo Jesús, tendrán una paz en su hogar, pero el Evangelio no es este su propósito específico, porque Cristo vino a traer espada al mundo, no vino a traer paz. Él reconoce que en muchos hogares ambos de la pareja no aceptarán el mensaje del Evangelio y no trae paz en estas situaciones al hogar, sino que trae división en realidad. El propósito específico del Evangelio no es la resolución de los conflictos sociales que son plaga para la sociedad de diferentes naciones, aunque definitivamente si todos los hombres siguieran los principios bíblicos, toda sociedad viviría mejor. Pero el propósito específico del Evangelio es la salvación. Nos salva del pecado, de la culpa y la mancha del alma que nosotros sufrimos por causa de nuestros pecados. Somos culpables de violar la voluntad de Dios y nuestra conciencia misma nos acusa. Y somos nosotros con esta mancha en el alma que solamente el Evangelio de Cristo puede quitar. Nos salva de la potestad y la práctica del pecado, porque el pecado viene a ser como un maestro duro, del cual nosotros somos esclavos a su práctica y seguimos practicando mientras Cristo en su Evangelio no nos libra de esta potestad. Nos salva de la condenación y el castigo por el pecado que todos merecemos en el infierno eterno. Pero por medio del Evangelio y solamente por medio del Evangelio, Dios nos salva, nos rescata de aquella condenación, de aquel fuego eterno, mediante el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Cuántas vidas han sido rescatadas y transformadas mediante este maravilloso poder, el milagro de la salvación por medio del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál es el requisito que Dios ha establecido para desatar este poder divino en el alma de una persona? ¿Cuál es el requisito fundamental que Dios ha puesto como condición para que el poder del Evangelio obre la salvación del hombre? El texto dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese requisito es la fe verdadera en Cristo Jesús y en su Evangelio, su muerte por nosotros, su sepultura y su resurrección al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esta fe en el Evangelio resulta de un proceso que Dios ha establecido para que el hombre llegue a creer. Resulta de oír el mensaje del Evangelio. Romanos también, capítulo 10, versículo 17 declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno oye el Evangelio, y la fe no es el resultado, y esto sucede muchas veces, no hay salvación tampoco. Pero cuando uno oye y abre su corazón, por medio del mensaje del Evangelio llega a tener fe, entonces la salvación puede ser el resultado. Esto no depende de alguna obra misteriosa del Espíritu Santo. Sí es una obra del Espíritu Santo, pero es su obra
a través de su espada, la palabra del Evangelio. Así obra el Espíritu Santo para convencernos del pecado y para llevarnos a la fe en Jesucristo. Cada persona decide recibir o rechazar la poderosa obra de Dios en su vida cuando decide recibir o rechazar la poderosa obra de Cristo Jesús presentada en el mensaje del Evangelio. Recordemos que el creer en la Biblia no significa sencillamente aceptar la veracidad de ciertos hechos. Decir, oh sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, yo no disputo que Él sea el Hijo de Dios. Eso no es creer en el sentido bíblico. El creer, la fe, según la Biblia, que resulta en la recepción de la salvación, incluye dos conceptos fundamentales. Primero, confiar en estos hechos, en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en sus promesas. Confiar en los hechos y promesas del Señor. Y segundo, obedecer los mandamientos que Dios nos da. Dos conceptos, confiar en Él y obedecerle. En Romanos capítulo 1, en el versículo 5, recuerdan que estudiamos la obediencia de fe. La fe obedece. También en el capítulo 16 y el versículo 26. En Juan 3, el Evangelio según Juan, capítulo 3 y el versículo 36. Creer no se pone en contraste con no creer, sino con desobedecer. El que cree, pistúon en el griego, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Uno está esperando que diga, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree no verá la vida, pero no lo dice. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué hay en contraste con el no creer? El que no obedece. ¿Por qué? Porque el creyente obedece. El que no obedece es el mismo que no cree. El verdadero creyente obedece. El que desobedece, el que no obedece, no es verdadero creyente, aunque diga creo. El que cree tiene vida eterna. El que no obedece no verá la vida. Juan 3, 36, en la versión La Biblia de las Américas. Encontramos las mismas palabras griegas en Hechos capítulo 14, versículos 1 y 2, y Hebreos capítulo 3, versículos 18 al 19. Leamos en Hebreos 3, 18 al 19, hablando de aquellos judíos que no pudieron entrar en la tierra prometida, que murieron allá en el desierto toda una generación. El texto dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de desobediencia. Oh, no dice esto. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En el 18 dice que no entraron porque desobedecieron. Pero en el 19 dice que no entraron porque no creyeron. Incredulidad es compañero de desobediencia. Obediencia es compañero de creer. Creer en el sentido bíblico incluye la obediencia. Siempre lo incluye cuando se trata de la fe que lleva a la salvación.